compartirles, sentí mucho la presencia de Dios, entonces le dije, Señor, acompáñame el día domingo para poderlo predicar, porque lo que yo quiero hablar es que Dios habla hoy. Y Él habla a través de cualquier situación o circunstancia en la vida. Nosotros debemos de aprovechar de que Dios está hablando hoy. ¿Por qué? Porque Él es muy bueno y Él siempre está preocupado de diferentes situaciones que nosotros estamos pasando. Él siempre está preocupado. Pero nosotros debemos de tener la actitud que tuvimos el día de hoy. Y la actitud es que ante diferentes situaciones o necesidades que nosotros clamamos a Dios, no solo le exponemos situaciones difíciles de la vida o en sentido humanas, sino que le exponemos diferentes situaciones y recibimos la respuesta con la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces yo creo que después de este momento nadie de los que estamos aquí se va a ir de la iglesia algún día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo va a detener el pastor, no lo van a detener algunos hermanos que trabajan en diferentes cargos, sino que la misma presencia de Dios va a permitir que usted anhele estar aquí en la casa de Dios. Ojalá que sean todos, hermanos, sinceramente. Yo los amo a cada uno, pero ojalá que todos tengamos la buena disposición de venir a la casa del Señor desde temprano para poder alabar al Señor, que es lo que más le interesa, ¿verdad? Entonces quiero hablarles, les decía sobre que Dios habla hoy. Yo quisiera iniciar luego de la introducción. Como dice el hermano Cian, que ya había empezado a predicar y y después dijo, esta es solo la introducción, dijo, ¿verdad? Pero cada uno busca el tamaño de introducción que quiera darle, ¿verdad? Entonces yo quisiera hablarles sobre que Dios habla en diferentes edades de la vida. Nosotros clasificamos que desde que nacemos a esta vida pasan diferentes años y como que cuando ya nos vamos poniendo viejitos ya no queremos buscar a Dios porque ¿y qué vamos a encontrar ahora en la presencia del Señor? Ahora que trabajen los jóvenes, dicen algunos, ¿verdad? Y se olvidan que Dios habla en todas formas y en todos los tiempos. Entre más viejo usted es, más añejo es. O sea que entre más buscamos a Dios, vamos madurando más a entender, a discernir la voz de Dios. ¿Por qué? Porque yo traje algunos ejemplos y creo que van a ser pocos. Para empezar, yo quiero hablar acerca de cómo Dios le habló a Samuel. Dios le habla en una tierna edad cuando somos niños. Samuel fue una persona, fue un profeta de Dios, fue un hombre distinguido. Y lo que sucede con Samuel, y no vamos a ir a la Biblia porque ustedes ya lo saben, y si ustedes quieren saber las citas bíblicas, si se me pasa algunos, después me las pueden pedir. Aquí lo tengo todo apuntado. Pero lo que pasa es que quiero mencionarles que Samuel era un joven entregado a Dios. Como que cuando tenemos necesidades, le suplicamos a Dios que nos responda a esta necesidad. Y por esa razón nosotros decimos, Señor, si me das un hijo, si me das una hija, te lo voy a entregar a ti para que te ame, para que te sirva, y hacemos grandes cosas. Pues Samuel fue uno de ellos. Ana se llamaba la mamá, y sucede que ella amaba tanto a ese varón que salió de su vientre que se lo entregó a Dios.
No solo hizo un acto de que vamos a orar por los niños, porque hoy es día de orar por los niños recién nacidos o niños que ya tienen tiempo de estar en la iglesia y no hay modo que los presentemos, ¿verdad? No era de esa forma. Ana tenía la necesidad, después de que Dios le había respondido esa petición tan importante en la vida. Entonces, después de que Dios le respondió esa petición, ella vino y lo entregó al sacerdote Elí. ¿Y qué iba a servir en la iglesia si era un niño? Pero dice que Ana lo entregó a la iglesia, a Dios específicamente, para que Dios hiciera lo que tenía que hacer. Ella como madre se quitó la gana de tener un hijo, ¿verdad? Y de acuerdo a la palabra de Dios, ella tuvo más hijos. Pero con Dios cumplió un propósito muy importante. Entonces, el propósito era que él empezara a crecer en la iglesia. Entonces, Dios esperó que pasaran los años. Aunque Dios usa a los niños, yo he visto cómo Dios usa a los niños y los usa a través de los dones y los usa a través de diferentes situaciones y uno se queda asombrado. Pero Samuel fue una persona a la que Dios esperó que creciera 4 años, 5 años, 6, 10. Y cuando Samuel tenía 12 años, en esa edad donde los niños ya puedan discernir las cosas buenas o malas que los papás le dan, a esa edad Dios le empezó a hablar. Y como era niño, le empezó a hablar. Dice que Samuel tenía una buena comunicación con Dios, así como usted y yo. Estamos orando en la casa, estamos intercediendo, venimos a la iglesia y solo es el tiempo de oración y no me molesten porque yo voy a orar. Y cuando es el tiempo de alabanza, no me molesten porque yo voy a exaltar al nombre del Señor. Así como usted es de perfecto para alabar a Dios y como yo también soy de perfecta para alabar a Dios. Así cuidaba Samuel todos esos momentos, ¿verdad? Entonces sucede que cuando tenía 13 años, Dios dispone a hablarle, porque él ya entendía. Y dice que Dios le quería dar un mensaje para los hijos de Elí. Y lo que sucede es que Dios dispuso que fuera él, no que fueran otras personas, ¿verdad? Entonces viene Samuel y Dios le empieza a hablar y le dice: Samuel, Samuel. Y él no entendió. Él pensó que alguien le estaba hablando. Él no entendió el mensaje. Y usted a veces no entiende los mensajes tampoco, porque es un niño todavía en sentido espiritual. Usted acaba de nacer, usted acaba de encontrar una paternidad y a veces no entendemos la voz de Dios. O a veces nos volvemos más accesibles a entender la voz de Dios. Cada caso es muy diferente. Entonces viene otra vez Dios que busca cualquier forma, hermanos, cualquier forma para hablarle. Él no necesita tecomates para nadar. Él es suficiente para poderle hablar. Sin embargo, existen diferentes personas las cuales Dios usa para poderle hablar a la gente que tiene necesidad. Entonces viene y le vuelve a hablar y yo me imagino a Jesús que dijo: ay, este muchacho todavía no me entiende. Pero otra vez vuelve a tener una visión dentro del sueño y le dice: Samuel, Samuel. Ya me lo decía, que manda papá, pero no Padre eterno. Que manda papá, que le estaba diciendo a su mero papá. Pero no entendió la voz. Y le habla por tercera vez: Samuel. Yo creo que así le ha de haber dicho Dios, para que Samuel entendiera. Pero en fin, Samuel entendió. A su tierna edad, él entendió que el Espíritu Santo le estaba hablando. Y el mensaje era algo tremendo, hermano. Porque hay cosas en la vida que si Dios no las muestra, a pesar que nosotros sabemos que estamos haciendo mal,
A pesar que nosotros sabemos que no estamos corrigiendo conforme a la palabra de Dios, nos hacemos los disimulados y no corregimos de acuerdo a la palabra de Dios porque nos da pena, porque qué dirán, ay, porque mi niño lo quiero tanto, se parece tanto a mí. A pesar de eso, Elí era un sacerdote. Yo me imagino que era alguien muy especial, por eso había sido puesto como sacerdote. ¿Y qué pasó? Viene Elí y viene Samuel y le dio el mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Primero, los hijos no eran personas de confianza, porque los hijos no estaban encaminados en los caminos del Señor. No eran hijos capaces para poder recibir una palabra del Señor. Eso, si queremos verlo como pecado, entendámoslo así. Entonces, esos eran los errores. Ellos no podían estar dispuestos a recibir una herencia de parte de Samuel, de parte de Elí. Una herencia sacerdotal no la podían recibir porque hubieran dado mal testimonio. Y viene otra palabra que Dios le dio a Samuel y le dijo: también andan en los pecados de las mujeres, pecados de inmoralidad. Y usted sabe lo devastador que es que el ser humano se encuentre en esos pecados. Por esas dos situaciones ellos no podían ejercer. Y le dijo que Dios iba a tratar con él y su familia, digamos, por esa actitud. Entonces yo me imagino que el sacerdote Elí se sintió avergonzado. Y así hay muchos líderes en la casa del Señor que se sienten avergonzados por los hijos que tienen, porque no saben tomar las decisiones suficientes. Como hombres con pantalones en la cintura no pueden tomar una decisión de buscar a Dios o no buscar. O si fueran mujeres diría no tienen cincho en las faldas, si quiere usted tomarlo así, pero no toman autoridad para poder disciplinar a los hijos. Y la verdad que es algo tan difícil a veces, porque nosotros los papás siempre los miramos bellos, preciosos, no hay como los suyos. Mis hijos son los especiales, así los veo yo. Como mis hijos no hay otros, hermano, no hay otros. Pero a la hora que hay problema, me hago la disimulada y no corrijo. Pero como con Dios no se juega, cuando Dios viene y empieza a tratar con ellos, Dios lo trata de una forma muy diferente. Pero vamos a que Dios habla hoy. Entonces Dios habla en diferentes edades y lo hizo con Samuel a los 13 años. Luego nos habla cuando somos jóvenes. Usted ya se imagina quién vamos a poner ahí. A Jeremías. Jeremías en el capítulo 1, Dios lo escogió. Miren, cuando Dios nos escoge para hacer la obra, cuando Dios nos escoge para que seamos profesionales, seámoslo en serio, hermanos. Si Dios me escoge para ser una sierva del Señor, yo me voy a dedicar a Dios para que Dios pueda fluir como Él quiere, como Él desea. Yo tengo que disponerme al Señor porque yo tengo un compromiso muy serio con Dios. Y entonces eso me motiva que yo esté sirviendo al Señor. Pero si el Señor me llamó para que yo fuera médico, también tengo que sanar a los pacientes, ¿verdad? Porque yo creo que Dios es tan bueno, tan real, que si Dios no lo ha llamado a usted para el ministerio, Dios lo va a usar en el trabajo que usted escoja. En esa área Dios lo va a usar. Si usted es un mecánico, usted tiene que hacer un buen trabajo, no trabajos chuecos, porque para chuecadas hay muchas personas en el mundo, hermano. Usted debe de tener un temor ante la presencia del Señor cuando esté trabajando en un carro. Usted debe de tener temor en la presencia del Señor cuando esté trabajando con un paciente. Usted debe tener temor ante la presencia del Señor cuando sea psicóloga. Usted debe darle el mejor consejo que viene de parte de Dios para que la gente sea cambiada y transformada por el poder del Espíritu de Dios, hermano.
Eso, nosotros podemos ser buenos profesionales, buenos oficieros, digamos, porque hacen oficio, ¿verdad? Buenos mecánicos, buenos carpinteros. Nosotros deberíamos de ser excelentes. No hay otra palabra, porque tenemos un compromiso con Dios. Pero ¿qué pasó aquí con Jeremías? Él dice la palabra del Señor que Jesús, que Dios lo había escogido antes de que él naciera. ¿Puede imaginarse usted? O sea que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros antes que nosotros nacimos, en el hogar que nacimos. Y ya Dios tenía grandes propósitos. Y cuando usted va pasando cada etapa de su edad, usted siempre le pregunta: ¿y ahora qué hago, Señor? ¿Y ahora qué hago? Entonces, los jóvenes tienen muchas disyuntivas porque están en la etapa de crecimiento. A esa edad el joven empieza a tomar decisiones. Entonces el joven siempre quiere que el papá esté diciéndole: sí, estás haciendo lo correcto. No, mejor ándate por este camino. El joven siempre tiene esas armonías. No es inmadurez literalmente que caiga en esta condición. No es, eso es natural, porque son etapas las que el ser humano va cambiando. Entonces Jeremías, cuando Dios le habló, él se sintió asombrado y dijo, y él era hijo de sacerdote, entonces tenía una buena herencia, ¿verdad? Él sí era bueno. Entonces viene Dios y le empezó a hablar, y entonces viene Jeremías y empezó a ponerle peros, así como nosotros ponemos peros cuando Dios nos llama. Nos creemos tan inteligentes, hermanos, tan listos, que hasta en esas condiciones fallamos. Mira, Señor, mejor ahorita no te voy a servir, oyes, ahorita no. Mejor espera que llegue a 50 años, entonces toda la vida te la voy a dedicar. Y solo va a vivir 4 años, ay Dios. Viene Jeremías, estaba asombrado. Entonces hay conflicto en el joven cuando Dios nos llama. Jeremías estaba con el interés de amar a Dios y todo, pero le dijo que lo había escogido como profeta. ¡Ay, Dios, qué tremendo! Él no dijo así como usted. Cuando usted es miembro de una iglesia, usted está añorando los puestos ministeriales de calidad, entre comillas, ¿verdad? Pero cuando usted ya está dentro de los puestos de calidad, usted se da cuenta que es el mismo. El mismo es el que se sienta ahí y el mismo es el que está acá en relación a persona. Lo único que hace la diferencia es Dios siempre, siempre. Entonces Jeremías se asombró cómo Dios le empezó a mostrar lo que él tenía que hacer como profeta. Entonces yo creo que Jeremías se quiso esconder ante todos. Ay, Señor, no me llames, porque me vas a poner como profeta para tus naciones, Señor Jesús. Y este es un pueblo rebelde, rebelde con negrita, diría yo. Este es un pueblo rebelde. Mira que pasa esto. Y la verdad que le pasó, porque a él lo intentaron matar. El pueblo que estaba guiando, que Dios le estaba hablando a través de Jeremías, lo quisieron matar. Pero el Señor le dijo que no se preocupara, porque él siempre iba a salir adelante. Porque siempre sale adelante, hermanos. Siempre. Cuando usted tenga temor, por favor háganlo a un lado, porque Dios siempre está ahí. Él siempre va a salir adelante. Entonces dice la palabra en Jeremías 1, 9 al 10, dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. No te preocupes, Jeremías. No, si no vas a hablar tú, hombre. Si yo soy quien voy a hablar a través de ti. Pero ¿qué dice? Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Si imagines, hermano, qué gran llamado. Y para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Para nada lo había llamado Dios, ¿verdad? Ese grande ministerio. Él iba a arrancar
las situaciones, problemas que habían en las familias. Él iba a desmembrar las situaciones, problemas. Y a la vez, con las palabras que él pronunciara, él iba a bendecir a las naciones, a los reinados, a cuánta gente Dios y Jeremías iba a bendecir. A causa de que Dios lo había llamado con un propósito. Yo creo que al fin de todo Jeremías entendió que lo mejor era obedecer a Dios. Si no, nos llevamos la sorpresa. Cuando Dios nos está llamando al ministerio, si nosotros no obedecemos, Dios todavía permite diferentes circunstancias adversas con el fin de que yo al fin entienda que soy llamada para trabajar en el cargo que puedo tener, ¿verdad? Entonces, Dios es bueno, porque no importa cómo usted es joven y señorita, si Dios tiene planes en su vida que así es, Él los va a cumplir. Es seguro que usted va a ser un hombre de éxito, un hombre y una mujer de éxito, porque todo lo que usted haga, Dios lo va a bendecir. ¿De acuerdo? No escucho a los jóvenes. Amén, digan si quieren, ¿verdad? Entonces vamos, Esteban tenía 34 años. Esteban fue un diácono, fue el primer mártir. A él le fue muy duro. Entonces, ¿qué le pasó a Esteban? Porque Esteban ya está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, Esteban ya compartía la palabra iglesia, ya trabajaba la iglesia, porque no había iglesias en el Antiguo Testamento. Las iglesias empezaron luego que Cristo Jesús murió y resucitó. A los 40 días empezó la iglesia. Entonces Esteban fue nombrado como diácono. Y usted puede decir, ay Dios, qué privilegio. Para diácono, mejor no sirvo en esta iglesia, ¿verdad? Pero si usted es un hombre y una mujer que agarra las cosas de Dios en serio, hermano, usted diácono, usted puede hacer grandes cosas. Grandes cosas. Yo me recuerdo que cuando fuimos a Miami una vez, había un hermano, y yo creo que Saraí y Magdiel disfrutaron más de esto. Un hermano diácono empezaba a dar palabra. Conforme la gente iba entrando, él daba palabra y a muchos se le cumplía. Yo no sé si él estaba practicando o yo no sé si daba palabras literalmente fidedignas, pero como yo pienso que él estaba empezando solo con la palabra de Dios, hablaba y algunas personas cabal le hacía clic y con otras personas gracias, pero él estaba empezando, digamos, ¿verdad? Pero cuando nosotros fuimos con mi esposo y fuimos a otra iglesia, tuvimos contacto con él y nos dijo, él nos contó que él iba a esa iglesia y que Dios lo había usado con dar palabra y dar palabra. Y la gente se sentía impresionada, ¿verdad? El diácono. Por eso todos los cargos que nosotros tenemos en la iglesia son muy importantes. Son tan importantes de que Dios los puede usar para que la gente necesitada de la presencia de Dios entre hacia adentro. Entre adentro, ¿verdad? Entre hacia adentro y pueda recibir la bendición de Dios. Todos debemos de disponernos para que ellos se sientan cómodos. Entonces, lo que hizo este diácono fue algo tremendo, porque antes de morir, él tuvo un encuentro con el concilio de ese tiempo. El concilio, digamos que era una directiva, un grupo de hombres, pero eran judíos. Usted puede pensar en la otra palabra, pero digo que eran judíos de la ley. Y ellos eran los que tomaban las decisiones de quién está y quién no está. Entonces viene este diácono radical. Él ya no esperó que le dieran el discipulado de nuevos creyentes. Él ya no esperó que le dieran consejería. Él ya no esperó nada de eso. Él se determinó a buscar en serio a Dios. Y cuánta
cuánta palabra hemos visto que Pablo nos dejó en el Nuevo Testamento. Fue un libro grande, de acuerdo a la palabra del Señor. Pero lo que yo quiero hacer énfasis es que como Dios habla en diferentes edades, Pablo tenía 30 años, ¿verdad? Entonces ya vamos llegando un poco más adelante. Pero él entendió. Y así entiende usted, hermano. A nosotros nos están hablando y nos están hablando. Amiga, podés ir a la iglesia. Amiga, es necesario que vayas a la iglesia y los problemas se van a acabar. No se acaban. La verdad que los problemas no se acaban. Pero Dios nos envía fe, ¿verdad? Dios nos hace ver que las cosas las veamos diferentes, ¿verdad? Nos hace ver las cosas diferentes. Entonces, tal vez los problemas no cambian, pero usted crece en la fe. Usted crece en la fe, ¿me entiende? Y le pide los problemas de una forma diferente. Y a veces ya ni le pone atención. Usted dice, ay Dios, mi hijo tuvo un accidente. Bueno, está vivo, como digo yo. Me recuerdo cuando mi esposo tuvo el accidente que le cayó una bala en la pierna. Yo no me preocupé sinceramente. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios tiene control de todo. Y si Dios lo permitió, pues yo ya no podía hacer nada, ¿verdad? Yo estaba acá. Y el problema fue en Aguilar Batres. Entonces yo dije, bueno. Luego llamé por teléfono y habló mi hijo. Llamé por teléfono a él. Y mi hijo contestó. Y escuché que mi esposo dijo, como que le iban a quitar algo. Y estaba peleando con los bomberos. Dice, déjeme esa voz ahí. No me la barra. Eso no. Ese está vivo. Dije, entonces ya la pasa, ¿verdad? Con menos problemas. Entonces dije, solo voy a ir a ver el incidente. Solo voy a ir a ver el incidente que tuvo, ¿verdad? Y Freddy llegó rápido y me llevó y todo. Y llegué a ese lugar y dije, él está vivo. Está más vivo que yo, dije. ¿Para qué me voy a preocupar? Bueno, entonces solo llamé a un amigo, eso sí. Llamé a un amigo que es traumatólogo y le di, de allá del Roosevelt. Le dije, fíjate que mi esposo acaba de tener un incidente. ¿Qué le pasó? Esto y esto y esto y esto. Bueno, a él lo atendieron en el Roosevelt, hermano. Qué bueno que en el Hospital Las Américas ya no le daba tiempo. Qué bueno que en el Cedros del Líbano tampoco daba tiempo, hermano. Y no teníamos tampoco el dinero para llevarlo ahí. Entonces llamé a este amigo y le digo, fíjate que mi esposo tuvo un accidente. ¿Y qué le pasó? Esto y esto. Va. ¿Dónde fue la herida? Pues yo no lo he visto. Fíjate que yo voy en el camino y yo solo sé que fue en el pie. No lo he visto. Pero ahorita voy. Entonces me dijo, mira pues, lo que tú tienes que hacer es que tú le preguntas a qué hora fue el incidente. Y si en 2 horas a él no lo atienden, lo sacas del Roosevelt, me dijo. Porque ya no lo van a atender. Además yo tengo unos amigos y los voy a llamar. Ya ni hubo necesidad de que llamar a los amigos, les cuento. Entonces yo llegué con mi esposo, ¿qué tal, mi amor? Tampoco le hice cara que ya llorar, nada. Entonces, ¿qué te pasó? Esto y esto y esto. Ah, bueno. Él estaba esperando que alguien le quitara el pantalón. Él es bien reservado, gracias a Dios. Y no se lo quitaba. Yo me imagino que estaba así esperando. Quítame el pantalón tú, me dijo. Ah, va, de acuerdo. Entonces se lo quité, ya le dejamos una sabanita. Pero tenía una doctora muy buena. Fíjate, y lo atendió muy bien, gracias a Dios. Entonces le vuelvo a llamar a este amigo y le digo, sí, fíjate que ya la doctora lo está atendiendo. Ah, entonces no tengas pena. Si no, me dijo, si no lo están atendiendo bien, lo llevas al hospital Los Álamos. Ahí voy a estar yo y ahí voy a atender a tu esposo. Vaya, de acuerdo. Que sí, gracias a Dios salió del problema y salió muy bien. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces uno se preocupa demasiado por las cosas que están pasando.
Y Dios lo que quiere es que nosotros descansemos en su presencia. Y cuando nosotros descansamos, no va a haber ninguna necesidad que Dios tenga que mostrarle algo a alguien para que me venga a traer palabra y me diga: hermana Mayra, Dios me mostró un sueño. Anoche yo tuve un sueño. Y fíjese que lo que Dios me mostró es que un hermano iba caminando hacia la calzada Roosevelt o hacia el Aguilar Batres, y de repente hubo un accidente. Viera todo lo que pasó. Y yo atenta en el sueño, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y que si me di cuenta que hubo una balacera, y cabal, la balacera se fue entre dos carros y le fue a dar a la pierna. Ay, me di cuenta que era el pastor. Ay, Dios, el pastor. Y a los hermanos ya lloran. Y eso que es sueño, hermano. Ya lloran. ¿Será que el pastor se murió? Hay que irlo a ver y todo. No. Cuando usted tiene una comunicación con Dios, no siempre va a necesitar que muchas personas tengan que darle un sueño, una visión ni nada, porque usted está conectado con el Espíritu de Dios. Y nada va a surgir en la vida suya. Mientras Dios tenga un propósito, nada le va a pasar. Solo pregúntele a Dios y Él va a cumplir sus propósitos. Sus propósitos, no sus propósitos. ¿Me están conmigo? Bueno, entonces Pablo sí tuvo la necesidad, sí se fue envuelto en esta situación, pero como les decía, a los 30 años. Y entonces quiero hablarles sobre Abraham cuando entramos a una edad madura. Yo estaba viendo que cuando Dios le habló a Abraham tenía 75 años. Si usted quiere, esta plática la acabo de dar con las parejas, pero si usted quiere memorizar o aprender un poquito más, puede leer el capítulo 12, 13 y 14 de Génesis. Ahora, lo único que yo quiero hacer énfasis acá es que Dios le habló a él a los 75 años. Entonces, él era una persona, como decía al inicio, ya más madura. Yo creo que era más madura físicamente. Yo creo que era una persona más madura emocionalmente. Y era una persona más madura espiritualmente. Entonces, todos los viejitos que venimos a la iglesia debemos de tener esas características. Usted debe ser una persona que la iglesia lo respete mucho. ¿Por qué? Porque cuando usted habla, los dones se manifiestan. Por eso, usted debe de ser a las personas grandes les estoy hablando, ¿verdad? Usted debe de ser sabio. ¿Por qué? Porque ya tiene la edad para ser más sabio, para ser más inteligente, para tener mucho cuidado en muchas cosas. Y así no importa que le digan a uno anciano, ¿verdad? Porque tiene cosas que le honran de parte de Dios. Y tal es la búsqueda de Dios que usted tiene, que usted está dispuesto a darles consejo a la juventud. Entonces, lo que yo quiero decir específicamente es que Abraham tenía 75 años cuando Dios le llamó. Pero Abraham hizo algo muy importante. Yo quiero que piensen en esto. Para los varones, va. La decisión que Abraham tomó fue muy importante. Esa decisión iba a bendecir a su familia y a las generaciones. Entonces, como yo siempre he dicho, el varón para mí ocupa un lugar muy importante, muy especial. Usted, hermana, se da cuenta. Si usted le da lugar a su esposo cuando él está buscando en serio
a Dios, usted siempre va a ser bendecida. Y si su esposo no está buscando a Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, son los hijos los que tienen que ver qué hacen para que las cosas se emparejen. Porque cuando Dios le habló a Abraham, me impresiona que él solo tomó una decisión. Él venía de una familia idólatra. Su padre Taré era idólatra. Entonces a Dios no le convenía enviar la bendición de Abraham porque tenía un padre idólatra. Entonces viene Dios, como Él hace lo que Él quiere, hermano y hermana, vio el corazón de Abraham. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Él tomó la decisión, nadie lo estuvo obligando. Él tomó la decisión, bien importante. Él tomó la decisión de apartarse. Dios le dijo, yo te voy a bendecir, Abraham, pero tú tienes que irte de tu casa, de tu parentela, de tu familia. Ándate y cuando tú te vayas, yo te voy a bendecir. Varones, ustedes que viven con la suegra o con los suegros, ustedes que viven con los suegros porque han habido problemas, ustedes viven con los suegros. Si usted quiere un pedacito de él, no lo anhele, no lo sueñe, deje que Dios la bendiga o los bendiga. Porque Abraham tomó la decisión cuando Dios le habló. Entonces Abraham cortó la relación de sus padres y se unió a depender de Dios literalmente. Y causa de que Abraham obedeció a Dios, todos nosotros somos bendecidos ya. Ya somos bendecidos. Yo sé que existen diferentes situaciones que a veces tenemos que vivir con un hijo. Tenemos que vivir con nuestros padres, porque tal vez falleció la pareja. Existen muchas razones, hermanos, pero por favor, despréndase de su papá aquí en su corazón. Despréndase. Hombre y mujer casado, despréndase de su papá y de su mamá acá. Fíjese que a la larga, si físicamente yo vivo con mis papás por una ayudadita que me quieran dar, así debo de tomarlo, una ayudadita. Pero esa ayudadita pasa 1 año, 2 años, viene un nieto, luego viene otro, y tan lindos los niños, ¿verdad? Y está, ay, qué tan bonito que se parece a mi abuelita. Ay, tan linda la nena, esa se parece a mi bisabuelita y por eso la quiero mucho. Mire, hermano, corte de raíz. Y yo espero que no meterme en problemas, ¿verdad? Pero eso lo dice la palabra. Porque cuando usted corta el cordón umbilical en sentido físico, en sentido interno, hasta entonces empieza a ver la bendición de Jehová. ¿Me entienden? No, como que no me entienden porque no me dicen amén, hombre, pero de todas maneras la palabra lo dice, ¿verdad? Entonces él se desprendió. Por eso les digo, si usted no tiene dinero para poder vivir 2 años, por favor, hable con su papá, pues va, pídale favor, pero que él no se meta. Y ojalá que a nosotros, a mi esposo y a mí, nos ayude este consejo, que nosotros no nos vamos a meter con nuestros hijos. Yo ya les he dicho, ahí está la casa, pero ustedes tienen que trabajar, hagan lo posible, porque cuando ya viene la pareja, ya les está pidiendo casa. Y no es malo que la mujer pida casa, ¿verdad? No es malo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Separarnos y depender de Dios. Separarnos y depender de Dios. Esa es la bendición del Señor.
Entonces, ¿qué hizo Abraham? Él tomó la decisión de dejar a sus padres. Él tomó la decisión de dejarlo y tomó la decisión de depender de Dios. Y no fue solo así. Abraham necesitaba de la presencia de Dios. Entonces empezó a hacer altares. Él hizo 5 altares enviados por Dios. Él tenía mucha gratitud por lo que Dios le había dado. Entonces hizo un altar en Siquem. Entonces Siquem, ¿qué significa? Fuerza. Entonces él estaba muy agradecido con Dios por eso que había dado. Cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida normal, no entendemos esos mensajes de decir, ay, no, la hermana, saber qué piensa. Ella como está bien, ay, no. Ella como está casada con el pastor, ay, no. Piense lo que usted quiera. Pero por eso le dije, usted puede leer Jeremías, Génesis 12, 13 y 14. Usted lo puede leer y ahí va a encontrar la verdad. Entonces Abraham, por eso Dios le dio la palabra, porque él ya estaba entrado en años. Y ¿sabe qué tremendo? Usted tiene que buscar a Dios. Porque como seres humanos no tenemos la capacidad de suplir las necesidades de mi esposa y de mis hijos, en el caso de los varones. Usted tiene que buscar a Dios, hermano. Lo que sucede en estos tiempos es que los varones no buscan a Dios. No buscan a Dios. Están los servicios de oración y nadie viene a los servicios de oración. Aquí en esta iglesia, todas las iglesias son perfectas, ¿verdad? Pero no buscamos a Dios de corazón. Vamos a la iglesia, hay que arreglar a la niña que tenemos. Ay, la niña pobrecita no se levanta temprano porque toda la semana se va al colegio a las 5 de la mañana. ¿Quién le dijo a usted que pusiera a su niña tan lejos? Si usted la tiene que ir a dejar allá por Fundaviento, donde yo iba a dejar a mis hijos, ¿quién le dijo? Usted tiene que aprender a discernir bien las cosas que pasan alrededor. Usted tiene que ser inteligente, hoy más que nunca, hermano. Entonces el día domingo y el día sábado es para descansar. Pobres las niñas, pobres los niños. ¿Y sabe qué? Usamos esa metodología. Y cuando los niños crecen y se portan mal, uno les dice, es que tú no te imaginas todo lo que yo he hecho por ti. Estudiaste 6 años en colegio Verbo. Vieras cómo me costaba levantarme temprano para irte a dejar, venirle a dar desayuno a tu papá. Vieras cómo me costó. Y los hijos que dicen, ellos ya no se acuerdan, hermano. Ellos ya no se acuerdan. ¿Quién se sacrificó? Claro que Dios le va a pagar y le va a reprender, porque usted por esas situaciones no viene a la iglesia. ¿Sí? O sea que es un modelo de vida al que usted tiene que pasar, hermano, y usted pensarla bien. Yo le digo a mis hijas, ustedes sirvan al Señor. Miren, yo con carro y sin carro siempre iba a la iglesia. Tuve un hijo sin carro porque no manejaba. Solo mi esposo manejaba. Tuve otro hijo. Tuve el tercer hijo, me lo metí aquí adentro. Tal vez algunas se acuerdan. Y por eso yo no les di pacha. ¿Ves? Porque quería ganas andar cargando, pero no le quería protestar nada a mi esposo. Porque la responsabilidad era mía. Con carro o sin carro, yo siempre estaba temprano en la iglesia. Porque yo tengo un compromiso con Dios, no con usted. Usted me puede decir, ay, qué buena la hermana. Eso así, hermana. Ay, qué admirable. O dígame una cita bíblica, porque usted fue una mujer muy esforzada. No, yo no estoy esperando eso, hermano. Yo amo tanto a Dios, en serio, que yo quiero agradarle. Mi esposo nunca ha tenido necesidad de decirme vamos a la iglesia, nunca.
Yo lo he hecho voluntariamente, porque yo sé que si yo me aferro a Dios, la bendición de Dios siempre va a estar en la casa. Entonces mi esposo está buscando a Dios y yo también hago este sacrificio, no como el que hizo Abraham. Ahora es más fácil, pero yo busco a Dios. Yo no les estoy reclamando a nadie porque cada uno sabe y no me molesta. Yo veo a una hermana que viene a las 11 de la mañana. Dios le bendiga, hermana, mucho gusto de verla. Está otra vez tarde. Qué bárbaro. Y el otro domingo también a las 11:30. Ay, hermana, ya casi vengo a decir amén. Ya casi le digo, ya casi. Solo faltan unos 5 minutos que den los anuncios y dice amén. Yo no pienso nada de eso. Yo no pienso nada mal de usted. Usted es usted y yo soy yo. Usted vive como vive, yo vivo como vivo. Vivo bendecida, hermano. Bendecida. Entonces, esas cosas ya las tenemos que madurar. Entonces Dios le habló a Abraham cuando era una persona madura. Nosotros los seres humanos, cuando ya entramos a una edad que tenemos que tener madurez, tenemos que agarrar las cosas más en serio que nunca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros hijos ven nuestro diario vivir. Y si nosotros estamos dando buen testimonio, ellos van a aprovechar, agarrar esas características de nosotros y las van a seguir, ¿verdad? Entonces, dice, cuando somos adultos, ya dije lo de Abraham, y acá quiero que veamos lo de Moisés. Moisés tuvo una tremenda sorpresa, hermanos. Él recibió el llamado de parte de Dios cuando él tenía 80 años. O sea que Dios habla siempre, existen diferentes edades. Solo falta que usted se disponga al Espíritu de Dios para Él hablarle a través de diferentes edades. Disponga su corazón al Espíritu de Dios y Él le va a hablar siempre, ¿me entiende? Entonces Moisés empezó a escuchar la voz de Dios cuando tenía 80 años. Dice, cuando sacó a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto, fue legislador, líder, guía espiritual y profeta. No más esos cargos tuvo Moisés, no más. Yo no sé qué van a decir a usted el día que muera, hermano. ¿Qué van a decir? Por lo menos empecemos. Mi papá murió. Yo no lloro. Siento que mi corazón se hace así, pero mi papá me dijo, el día que yo muera nadie debe llorar, porque ustedes fueron buenos hijos. Y cabal, cuando se muere ni le dan ganas a uno de llorar, porque usted sabe que fue buen hijo y en vida usted hizo lo que pudo por ese papá o por esa mamá. Entonces, ¿qué pasó aquí con Moisés? Él estaba viviendo diferentes situaciones y a él lo nombraron como profeta, como guía espiritual, como legislador. Usted solo sabe qué nombre le van a poner, ¿verdad? Cuando usted fallezca, solo usted sabe qué nombre le van a poner. Ojalá que no vean, ay, al fin se murió mi esposo. Ojalá que no vayan a decir así las hermanas, ¿verdad? Al fin, ya no lo aguantaba. Ay, Dios, ¿y cuántos años tenía su esposo? 42, pero ya no lo aguantaba. Gracias a Dios se murió. Mejor me quedo soltera. Pero déle oportunidad porque de repente Dios le va a otro esposo. Ni siquiera me menciona otro esposo. Con este cabal, 42 años, pero ya no tengo ni siquiera ganas de vivir solo porque me convertí al evangelio. Y Dios dice que me va a hacer nueva criatura, por eso yo voy a tener nueva vida. Ojalá que no vaya a decir así, ¿verdad? Porque usted, su esposo es una esposa muy exacto, muy cabal, muy atrevido, muy fuerte en la oración. Todos los esposos son fuertes en la oración, ¿verdad? Entonces dice, en Éxodo 3, 4 al 6, dice, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió,
heme aquí. 5. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Moisés se asombró y hasta se hincó, porque en ese tiempo el área donde estaba era santa. Toda esa área donde Moisés estaba parado era algo santo. Y Dios le dijo que mejor se quitara las sandalias. Entonces, ¿qué dice? Y 6, y añadió, yo soy Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Ojalá que así seamos nosotros, que tengamos temor, un temor profundo cuando Dios nos habla que hagamos tal cosa. Un temor profundo cuando se va a echar las tapis, hermano. Ojalá usted tenga temor. Un temor profundo cuando ande con una mujer que no es su esposa. Ojalá que Dios lo reprenda de veras. Ojalá. Porque muchas veces hacemos esas cosas. Aquí estamos muy bien. Venimos a la iglesia y no hay o que ponerme aquí una blusa, zapatos y miramos y venimos muy bonitos. Pero en la calle usted hace lo que usted quiere, hermano. Y se olvida del temor de Dios. Vaya que nosotros no viramos, ¿verdad? A veces nos dicen, ella está como servidora. Ay, sí, ella es la que daba las copitas porque está en la Santa Cena. Ella como le teme a Dios, es lo que nosotros creemos. Es lo que el Espíritu Santo nos da testimonio hasta este momento. Ay, hermano, ¿qué va? Ella en las noches trabaja en autoservicio, dice. En autoservicio. Por no decirle a uno de una vez, trabaja en un motel. En un motel, ¿verdad? Solo trabaja, ella no hace nada, no picha, no cacha, no hace nada, como dice mi esposo. Ella no hace nada. Lo único que ella hace es vender los cigarrillos. Lo único que ella hace es ponerse presentable, pero nadie me toca a mi hermana, seguro. Solo que la faldita la usa hasta acá. Los pantalones los usa bien apretados. Solo eso hace. Eso es pecado, hermano. Eso no es tener temor a Dios, hermano. Entonces, esto lo digo como ejemplo. Pero Moisés tenía temor a Dios por la palabra que le estaba dando. Y dice la palabra que se cumplió la promesa. Lo único que Moisés le dijo, mira Dios. No dijo a los 80 años que tengo, Señor, ya no puedo hablar. Ya no dijo eso, Pero le dijo Dios, no puedo hablar. Pero ahí te voy a mandar a uno, pues, pero haces lo que yo digo. Hacer lo que yo digo. Y así tenemos que hacer. Lo que Dios dice tenemos que hacerlo. No importa la edad que Dios nos mande, tenemos que hacerlo. Entonces viene el ahí te voy a poner a tu hermano, pues, a Aarón. A él lo voy a poner como profeta y tú te voy a poner que tú vas a dar la voz de Dios. Mire qué privilegio tan grande. Cuando se le apareció en la zarza, el ángel de Jehová le habló y se sintió impresionado. Él sí temía a Dios. Entonces, Dios habla a través de todas las edades. Habló en el Antiguo Testamento y esto es bien tremendo. Dios les acabo de dar a conocer que Él nos habla a través de diferentes edades. Y les puse las edades que le habló a fulano y mengano, ¿verdad? Ahora Dios habla a través de todas las edades. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios habló por medio de los profetas, por medio de los jueces, por diferentes circunstancias, por Oseas. Le estaba hablando también al pueblo. Él habló.
Porque el deseo de Dios siempre ha sido que el hombre se arrepienta de sus pecados. Entonces Dios siempre habló. Luego viene Jesucristo y habla a través de la persona de Jesucristo, a través del verbo que se hizo carne, como dice en Juan. A través de Jesucristo Él habló. Luego que Jesucristo se va, habla a través del Espíritu Santo hoy día, porque Él muere y nos dejó un consolador. Todavía Jesucristo terminó de cumplir su propósito y dejó un consolador. Y el Espíritu Santo constantemente se mantiene hablándole a usted, hablándome a mí, ¿verdad? Entonces Él siempre está hablando. Nosotros no tenemos ninguna razón de decir, ay, es que Dios sabe dónde estaba cuando me pasó esta situación. Es que Dios, ¿dónde está Dios? Ni siquiera lo busco, porque Dios siempre nos ha hablado. La verdad es que Dios siempre nos ha hablado. A través de todas las edades siempre nos ha hablado. Incluso luego de que el Espíritu Santo mora, todavía le va a hablar a los que van a estar en la gran tribulación. Que yo espero que nadie de ustedes se quede. Les voy a dar unas citas bíblicas por el hecho que este es un tema que casi no se toca y tal vez a usted le interesa. Apocalipsis 6, 9 al 11. Apocalipsis 7 al 4. Apocalipsis 24. Y segunda de Tesalonicenses 2, 9, 11. Entonces, es otra forma en la que Dios le va a hablar a los judíos y le va a hablar a las personas que se queden ahí en la tribulación, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios se ha preocupado de hablarnos en cualquier momento, en cualquier edad y todo lo que sea, ¿verdad? Entonces dice, Jesús llora ante Jerusalén. Un acto profético. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él habló por pura revelación. ¿Entiende? Yo no sé si usted lo había pensado. Pero Jesucristo habló por pura revelación. Y es una revelación que todavía nosotros no conocemos. La palabra de Dios fue escrita hace muchos años. Y la palabra de Dios está presta para que usted la lea. Ahí hay mucha revelación. Cada día que usted lee una porción de la palabra, usted aprende esto. Dentro de 8 días vuelve a leer la palabra de Dios, usted aprende 2 cosas. Entonces la palabra de Dios es una revelación para el pueblo griego o gentil, que somos nosotros más que todo. Entonces solo quiero leerles Mateo 23, 37. Es algo tremendo que hace Jesucristo. Cuando Él ya sabía que de un momento a otro Él iba a ser levantado ante la presencia del Señor, Él expresó estas palabras que voy a leer. Yo creo que para Dios fue una decepción que el pueblo no le haya conocido, porque Jesucristo vino por causa de que el pueblo Jerusalén lo reconociera a Él como rey, como administrador, como muchas cosas. Pero este pueblo no lo conoció. Y Jesucristo se fue de regreso y todavía el pueblo no lo ha reconocido. Entonces Él expresó esto. Dice, Jerusalén. Hasta 2 veces está aquí. En una Biblia yo leí y 3 veces está apuntado Jerusalén. Eso es como que Dios lo hizo con lamento. Jesucristo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y en esta iglesia
o en la iglesia de Cristo todavía continúan matando a los profetas. Imagínate. Escucha usted una palabra de mi esposo y dice, ay, lo mismo. Ay, lo mismo. Y uno no sabe para quién es la palabra. Ay, el pastor otra vez va a decir lo mismo. Ya me lo que pone. Ay, lo mismo. Y andan hablando de mi esposo. Pero a mí no me afecta en nada, ¿verdad? Andan hablando y hablando. Ay, es que otra vez profetiza. Ay, es que viene palabra otra vez. Mejor voy a ir al baño. Ya me orino y se va al baño. Y allá, ay, tengo un colocho saltado. Y está viéndose en el espejo. Ay, tengo el otro colocho. Ay, ya pasó media hora. Se viene a sentar. Se van al baño, hermanos y hermanas, por no escuchar la palabra de un profeta. Por no escuchar la palabra que le va a edificar. Entonces, la iglesia en sí, a veces somos muy bárbaros. Sabemos muchas cosas de la palabra, pero recuérdese que la palabra dice que la palabra mata, mas el Espíritu Santo edifica. Entonces la palabra que el pastor está dando, si no es para usted, déjela guardadita. Yo quisiera escuchar la crítica de un hombre y de una mujer que critica a los profetas, porque estamos hablando en general, ¿verdad? Que critica a los enviados del Señor cuando tienen una buena familia. Es que mi familia están bien firmes, porque este hombre, si ese fuera el caso, o esta mujer, si ese fuera el caso, tiene a sus hijos viviendo al centavo, correctos, y sus hijos están trabajando en una buena empresa, o sea que no tienen necesidad de pedirle un centavo a usted. Cuando usted tiene una buena familia, como la palabra nos manda, que cuando nosotros servimos, dice que debemos de tener un buen testimonio de los de afuera, dice la palabra del Señor. Si usted ya tiene esa clase de familia, una familia que literalmente no es que sea pudiente, que tenga el billetal, quiere para dulce, aquí está. Quiere para la iglesia, aquí está. Y tenga billetal, no. Usted está viviendo una familia estable. Hasta entonces su crítica va a tener mucho valor. ¿Entiende? Pero mientras se haga crítica de una persona que realmente no busca en serio a Dios, que realmente no está dando el testimonio digno de la palabra de Dios, como dice la palabra, que la familia sea convertida, siquiera nosotros vamos a creer, nos vamos a hincar. Yo creo que el hermano tal o la hermana tal son dignas de que uno se hinque, porque ellos tienen todo bien controlado y de una forma estable. Pero si se están muriendo sus familiares, pero si están enfermos y en la enfermedad usted ya mero le dice flores sobre su tumba, es bien fácil. Usted ni siquiera ora. Ya oré. Hermana y hermanos, vamos a orar por su esposo. Yo ya oré. ¿Cuántas veces? Solo una vez. Él es el que no quiere, él se va a morir. Entonces, ¿qué dice? Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Dijo Jesucristo. Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Mire tan bueno Jesús. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis. Jesucristo, entre que les habló con compasión, les habló con enojo. Le dijo al pueblo judío: no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es hasta más adelante, eso va a pasar. Pero mientras
Mientras esa palabra que le dio a Abraham se cumplía, entonces viene Jesús y dijo, bueno, Jerusalén la voy a dejar a un lado. Eso no entiende. Son necios, son rebeldes. Diríamos nosotros, no hacen caso, hay que se queden esperando las promesas de la palabra de Dios. Entonces viene Dios y envió a su Hijo Jesucristo. Ya Jesucristo estaba acá. Pero viene Jesucristo y dice, no, con los hebreos yo pierdo la confianza, ya no más. Y de todas maneras ellos van a ser salvos por la promesa de mi palabra. Pero me voy a dedicar al pueblo gentil. ¿Y quiénes son el pueblo gentil? Nosotros. Nosotros somos el pueblo gentil. Entonces Él como está en batalla con nosotros ahorita. Cuando Jesucristo ya venga por su iglesia, ahí se acaba la iglesia. La iglesia en general se acaba. Ya no va a haber más iglesia. Entonces ahorita Jesucristo nos tiene la paciencia para estar tratando con nosotros. Tercer punto, dice, propósito por el cual Dios nos habla. Y he repetido y vuelvo a repetir. Él quiere que en realidad creamos en sus promesas de la palabra. Si usted ora sin creer en las promesas de la palabra, no va a hacer nada. No va a hacer nada. Es posible que a veces Dios y su misericordia digan, ay Dios, este ni ora. Ahorita acaba de haber un congreso en la iglesia. Ni ayuna. No hace nada. Pero voy a tener misericordia. Como Él es grande en misericordia, es uno de sus frutos. Él es grande en misericordia. Hoy le voy a hacer el favor a este. Tal vez usted está en una situación muy difícil. Y hoy sí le clama a Dios. Hoy sí ora. Hoy sí le suplica. Hoy Dios, mira que si quedo embarazada, yo voy a regalar a mi hijo a la iglesia, así como lo hizo Ana. Hoy que usted tiene aflicción, hoy usted clama a Dios y Dios en su misericordia le responde hoy, pero después vive la vida igual. Y Dios no le responde porque usted no quiere nada con Él. Usted no quiere nada, usted solo quiere los beneficios. Usted solo quiere que le cubra las necesidades, solo eso es lo que quiere. Honestamente, hablando entre Dios, es un pensamiento que tenía en el corazón y se me salió, hermanos. Pero es la realidad. Entonces dice, nosotros debemos orar. Solo 2 puntos importantes voy a tocar acá. Uno es, nosotros debemos orar creyendo. Usted debe de creer en las palabras y proclamando públicamente la palabra de fe a su favor por cosas que han pasado en su vida vieja. No les estoy diciendo vieja a las hermanas, estoy diciendo en su vida vieja, ¿verdad? Ahora si usted de cariño le dice vieja a su esposa, pues aproveche, ¿verdad? Pero veamos Colosenses 2, 14, 15. Yo creo que esta cita le vale a todas las situaciones que nosotros vivimos. Es tremendo Dios, fíjense, es tremendo. ¿Qué hizo aquí? Él anuló. Cuando nosotros recibimos a Cristo, automáticamente dice, Él anuló el acta que estaba a favor nuestro. Él anuló y la exhibió públicamente para que todos sepan. La exhibió públicamente en la cruz. Él lo cargó todo. Él lo cargó todo, hermanos, para que nosotros recibiéramos la bendición. Y dice en el 15, y despojando a los principados, no más que a los principados, y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, triunfando sobre estos principados. No dijo sobre Mayra, no dijo. Los exhibió públicamente. No dijo sobre su ex.
aunque usted no lo quisiera ni ver, ¿verdad? No dijo sobre un familiar que usted no puede ver ni en pintura, no dijo eso. Él lo exhibió públicamente ante los principados, ante las potestades los exhibió, porque Jesucristo sabía que nuestra lucha no es carnal, sino que es espiritual. Por eso los exhibió públicamente, ¿entiende? Y usted todavía cargándolos. Mire pues, por eso las maldiciones se repiten en usted. Nosotros ora que ora, ayuna que ayuna, predica y predica, y usted está repitiéndosele las mismas cosas porque usted no cree, usted no proclama la palabra, porque esta es una buena cita, hermano, que usted debe creer. Y además, yo se las voy a leer en otra versión y ya vamos a ir terminando. Dice, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. O sea que Dios dice que usted es una nueva criatura, una nueva persona, que ya la vida vieja debe de dejarla en serio. Usted debe de vivir una vida nueva, con cuantas promesas en la palabra de Dios, y tenemos que vivirlas por fe, porque si nosotros no vivimos por fe, las personas nos van a sacar en cara cuántas cosas que hemos hecho y deshecho, cuántas cosas. Pero si usted cree en la palabra, si usted confiesa la palabra, usted va a crecer. Y va a ser como, ay, ¿qué me importa a mí que hable fulano y vengano? Todavía una cosa que pasó cuando teníamos 5 años, mis hermanas, recordando algo que pasó, que yo le pegué, yo ya ni me acuerdo, va a decir uno, ¿eh? Yo ya no, y ella está herida todavía. Ella está herida, por eso yo no le hablo a mi hermana, por eso yo no la visito. Ya se casó y al pastor y el esposo más o menos. Por esa molestia, ella no convive con la familia porque se enojó conmigo. Todavía están con esas cosas usted. Y la palabra de Dios dice que ya Jesucristo ya lo anuló, ya lo destruyó. Entonces yo no me acuerdo. Yo voy a creer en las promesas. Y si viene mi hermana y me lo dice en mi cara, ¿qué le voy a decir? Como ya voy a ser madura, ¿verdad? De veras, eso te dice yo. Por poco perdés el brazo, porque yo te di una buena, con un palo. O diría mi esposo con su hermana que se llama Gloria, yo te hice eso, pues. Ay, sí, Osvaldo, ¿no te acordás que me diste uno y me pasaste la nariz para el otro lado? Eso fue cierto. Pero él también ya le pidió perdón a Dios. Y todavía los familiares o los hermanos en Cristo cargando esas cosas. Si usted hizo eso, disculpa, perdóname, yo ya no lo vuelvo a hacer, va a decir después de tantos años. No tengas pena, disculpa. Yo no sabía que eso te había ofendido. Yo no sabía que eso te había pasado. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Que todavía guardabas ese resentimiento contra mí. Ya tenemos 70 años y no hay modo que vivamos en familia. Por esa cosita. Y así hay muchas cositas que usted debe de dejar. ¿Por qué? Porque Dios ya no lo es. Y segundo, dice, orar con anterioridad. Esta oración, insisto, es bien importante. Porque cuando nosotros oramos con anterioridad, vamos a evitar que vengan muchas cosas. Fíjese que yo me recuerdo que cuando era niña, cuando era joven, yo escuché de la pastora que nos dijo que oráramos por nuestro novio. Ella no lo dijo así.
vamos a orar por sus esposos, dijo. No había ningún casado y ninguno de los que éramos jóvenes tenían alguna pretendiente, no tenían, digo yo, ¿verdad? Pero cuando la pastora dijo así, yo dije, ay, qué rara esta oración. O sea que esa no me hizo clic. Así como a usted no le hace clic ahorita que tiene que orar con anterioridad por muchas cosas que le pueden venir a su vida, ¿verdad? Porque usted está proclamando la palabra de fe. No van a venir, algunas cosas no le van a venir a su vida. Porque usted está creyendo, usted está creyendo que no va a morir de cáncer. Usted está creyendo que el páncreas va a estar muy bueno, que no le va a dar diabetes. Usted está creyendo que puede tener hijos. Usted está creyendo en base a la palabra y las promesas de ella, que eso le va a venir un día. No importa que esta matriz, que los médicos digan que yo no puedo tener familia, porque cuando no tenía a Cristo viví con 3 hombres y no di familia. Yo no, ¿verdad? Pero es un ejemplo. No pude dar hijos. Pero ahora con este santo cachón, este santo en serio, que busca a Dios, voy a hacer vida. Quiero darle un hijo. Entonces, Señor, ahora que soy nueva criatura, yo te suplico, te encargo, Padre, por piedad a mí, que me des un hijo. Y ¡pum! De repente resulta embarazada. Ahí están las promesas de Dios. Entonces, cuando yo era joven, la hermana dijo eso. Y yo dije, ay, como eso es perder tiempo, pero lo vamos a hacer. Porque ella dijo, háganlo, hermanas, háganlo, jóvenes, háganlo. Va, pues, ya mero que ella decía, abra la boca, ciérrela un poquito. Ya mero que hacía uno eso, porque no creía. Yo no creía en ese entonces eso. Y ella oró con mucha autoridad. Y ella oró como media hora con autoridad. Y mire, ahora yo estoy casada con mi esposo. Con anterioridad oré. Yo no oré cuando lo conocí. Yo dije, ay, este moreno es mi esposo. No va a ser solo mi esposo, va a ser el padre de mis hijos. No. Esa ilusión no existió cuando yo lo conocí. Yo oré porque la hermana nos dijo que oráramos por nuestro esposo. Una sola vez oré por mi esposo. Oramos 2 años antes. Y el Señor me empezó a mostrar que todavía no nos podíamos conocer porque tenía que entregar cuentas. Después yo le pregunté qué cuentas y solo supe, pero que todavía no era tiempo que nos conociéramos. El Señor me dijo a mí, pero mientras Él viene, tú tienes que trabajar en mi obra. Y así lo hice. Y empecé a trabajar en su obra hasta que lo conocí a Él a los 2 años. Y muchas personas damos testimonio de esa oración. ¿Y usted qué testimonio tiene? También tiene su testimonio. Pero lo que yo quiero referirme es que nosotros debemos orar por diferentes cosas que nos puedan pasar. Entonces, aquí puse 3 citas bíblicas. Dice, Salmo 34:10 dice, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecen de bien alguno. Entonces, ¿qué aprendemos con esta cita? Que yo debo buscarlo. Sinceramente, yo debo buscarlo. Individualmente, yo debo buscarlo. Yo tengo que orar por mi esposo, porque este es un esposo que saber de dónde se lo saqué usted, hermano. Usted está tan enojada que dice, yo de la basura me saqué mi esposo, porque no cambia. Pero no le dice eso al esposo, ¿verdad? Le encargo, no va a decirle eso. Pero usted ora y empieza a orar y a clamar por él. Entonces yo debo buscar a Dios. En Filipenses 4:19 dice, y mi Dios prosperará a todas nuestras necesidades. Y mi Dios proveerá a todas nuestras necesidades conforme
a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea que en la gloria hay muchas cosas, hermano. Yo no sé qué es lo que usted necesita, pero como no ora, como no suplica, como no cree en la palabra, no ora con anterioridad. Tal vez usted quiere una casa y por allá, figuradamente hablo, por allá Dios la tiene en la gloria, una casa guardada. Es una casa color café, con beige, muy bonita, de 2 niveles. Tal vez es la casa que usted quiere y esa casa se va a pasar ahí toda la vida, porque usted no ora, usted no cree, usted no confiesa la palabra, no ora. Entonces va a llegar a la presencia del Señor y, ay Señor, ahí me estuve con mi covachita, ahí la guardé, porque nunca vi que tú me dieras una casa, nunca la vi, pero ni siquiera dice citas bíblicas. Ay Dios, le va a decir Dios, ay mi hija, si tú supieras cuántas bendiciones yo tenía en mi gloria para ti. Ahí está la casa, mira. Ay, qué linda, va a decir usted cuando está en la gloria. Esa era tuya, pero como nunca me la pediste, ¿verdad? 4 hijos. Ay, Dios, si yo nunca resulté embarazada. Pero ahí andan los colochos, ahí andan, para arriba. En una forma figurada estoy hablando. Ahí andan. Nunca creíste, mija. Nunca creíste en mi palabra. Pero ahí andan los pelos lisos, los quispinos. Esos eran tus hijos. Ay, se parece a mi esposo. Si no te digo pues que era tu hijo, pero nunca me lo pediste. Y así hay muchas cosas porque usted no cree. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Mi Dios pues proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Dios pues proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Y vamos a la última cita, Isaías 54, 17. Esto habla de la lucha espiritual. Si usted ora y las cosas no vienen, usted tiene que pelearlas, hermano. Yo me enojo mucho cuando los espíritus chocarreros o malignos toman control a veces de algunos de ustedes. A mí me molesta ver cómo el diablo está creando fortaleza en usted y está tomando control, porque la pobreza, porque el alcohol, el tabaco, la vida de relaciones que tienen sexo fuera del hogar, fornicación y adulterio, que nosotros practiquemos esas cosas me da cólera. Con mucho gusto yo oro en una liberación, porque me da tristeza, me da cólera que esté tomando control en sus vidas. Entonces dice la palabra de Dios: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Por eso también usted tiene que tomar autoridad sobre los demonios y a veces callar a las personas que se están levantando con usted, con la palabra de Dios. No le va a decir, ay, cállate vos. Cállate vos. Y le empiezan a decir diferentes palabras. Así no se pelean. Así no. Las suegras a veces quieren orar por la muchacha o el muchacho que no les está yendo bien al matrimonio. Es que esta nuera, todo lo que usted puede empezar. Es que este yerno que esta se encontró es todo lo que usted quiera pensar. Pero si usted va a la palabra, las cosas van a cambiar. Entonces dice, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. ¿Y quién es usted? ¿Usted es un siervo del Señor?
Amén, aleluya. Díganme todos, usted es siervo del Señor, aunque no sirve en cualquier cargo, pero usted es un siervo del Señor. Si no sirve acá, sirve allá afuera, pero usted es un siervo del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Y de siervo del Señor, y su justificación viene de mí, declara el Señor. Entonces, lo que no logramos solo pidiéndole a Dios con nuestras palabras y con la palabra de Dios, lo logramos con la autoridad que Él nos ha dado. Pero Dios está dispuesto a satisfacer, a suplir, a sacarnos de cualquier necesidad que nosotros nos encontremos. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Lo único que tenemos que hacer es creer en fe y buscarlo a Dios para que nuestras oraciones sean mucho más efectivas, más efectivas. Y usted no va a tener necesidad de ninguna situación que tenga por necesidad, porque usted está creyendo en el Padre eterno, en el que hace todas las cosas. ¿De acuerdo? Entonces pónganse en pie y vamos a orar. Padre, gracias. Yo no sé cuál pueda ser su necesidad.